Besos y abrazos en el Tolete encebado y deslechado para Androx, Said Sosa hasta Juaritos, Fernando More hasta Veracruz, Israel Márquez, Ronaldo Arias hasta Guasave, Sinaloa, Elmer Romero hasta Michigan, Miguel Robledo, Rivera Sandra hasta Jarochilandia, Luis Mac hasta Toluque, Miguel Ángel hasta Jalacingo, Veracruz, José Luis hasta Tracomulco, Estado de México y a Rami Levó hasta Monterrey. A todos los expulsados, les informo que mañana daré a conocer el segundo ganador del jersey de los 300,000 suscriptores del canal. Por cierto, en otro concurso, el buen Aquiles Baeza les disparará unos ostiones en el centro, por eso participen. Pocos ya han olvidado a este jugador que quién sabe de dónde le dijeron que tenía capacidad para ser futbolista profesional. Y hablo de capacidad mental, ya que su carrera en su momento se elevó como la espuma. Llegó la fama y el dinero, pero nunca lo supo controlar. Aunque podríamos decir que tenía técnica como para triunfar más allá de México, ya que durante toda su carrera ocurrió algo con él que aún sigue siendo inexplicable. Luis Alonso, el Negro Sandoval, como se le conoce de cariño, es uno de los jugadores que más sonaron de 2003 a 2013, teniendo trabajo ininterrumpido durante ese lapso. El problema es que nunca brilló. Era como una especie de Miguel Ángel Sansores, con suerte, pero eso sí, bien farra. Solo que este deambuló por varios equipos consiguiendo absolutamente nada. Eso sí, en la mayoría de los clubes siempre fue titular. Además, no sé cómo le hizo, pero la TV siempre lo encumbraba de la nada. Si usted cree que Giovanni Dos Santos lo promovieron como nunca, espérese, porque está completamente equivocado. El Negro Sandoval fue uno de los jugadores más promovidos por los medios, crush de David Medrano Félix, quien cada que narraba o comentaba le cromaba la salchicha y la ponía en la sala de su casa como fetiche. Luis Alonso Sandoval es uno de los personajes más folclóricos del fútbol mexicano por el simple hecho de ser el jugador supuestamente diferente, el crack de la colonia, el chico del barrio pobre que de la nada se llegó a colar a primera división y que terminó en el ocaso de su carrera jugando en el fútbol indoor allá del otro lado. Porque el común denominador del fracaso de este jugador fueron los excesos y las indisciplinas, que se le considera hasta nuestros tiempos uno de los jugadores más sobrevalorados y solicitados como bombero para equipos de medio pelo, a pesar de que consiguió más botellas que goles y galardones. Es por eso que hoy te presento la oscura y alcohólica decisión del Negro Sandoval. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Casi pocos saben, pero el Negro se inició en las fuerzas básicas de Chivas. Desde muy chavo, Sandoval tenía la técnica muy bien depurada en la media ofensiva. Un buen disparo de media distancia, jugador que tenía intensidad y la capacidad para doblar jugadores a placer. De los 15 años, empezó a mostrar una técnica envidiable y fue así como en Chivas lo vieron y le dieron una formación adecuada, pues pocos jugadores nacían con este talento. Era el clásico jugador hábil con la pelota controlada, atrevido y que era fuerte a pesar de su endeble físico. Pues a pesar de eso, la fuerza radicaba en sus huesos, flaco pero duro de roer. Con Chivas tuvo su proceso, en fuerzas básicas destacaba más que los demás. En sus tiempos, la promotora tenía buenos visores. Hablamos del año 2000, justo 2 años antes de que la franquicia se vendiera a Jorge Vergara. De hecho, el semillero de fuerzas básicas del rebaño sirvió para crear equipos importantes ya en la nueva era. Por allá del 2002, justamente cuando se hizo la compra-venta de Chivas, Vergara trataba de darle a Chivas sus viejas glorias, a pesar de que financieramente el rebaño no invertía tanto dinero en compra de jugadores. Así fue como echaron a andar a las fuerzas básicas y de jugadores que habían promovido a la antigua directiva primera. Muchos jugadores del tapatío de aquellos años ya estaban gestándose dentro del rebaño. Fue en esa etapa cuando Luis Alonso Sandoval fue llamado al equipo, cuando Chivas jugaba con una playera sin marcas, solamente con el escudo. Mediocampista, veloz, audaz y joven promesa era su estilo. De hecho, en aquellos ayeres a los medios de comunicación les habían dicho que este jugador sería uno de los emblemas del equipo. Sin lugar a dudas, la calidad la tenía, solamente lo que no sabían era que este jugador escondía muy bien sus malos hábitos desde que era más pequeño, pues desde chavo estuvo inmerso en el submundo de la pachanga solo porque se hizo más evidente conforme iba avanzando profesionalmente. Con el rebaño solamente estuvo hasta el 2005, donde luego de saberse de sus mañas fue traspasado. Estaba joven aún y podía recomponer su camino.
Aunque el futuro le traería sinsabores y pocos éxitos, un deambular por muchos equipos, broncas personales y laborales, los excesos destruirían su calidad innata y también caería en el fiasco de los jugadores mexicanos que lo tuvieron todo y terminaron con nada en sus manos. Con Chivas jugó 24 partidos y anotó 4 goles. El Perro Bermúdez nunca se cansó de decir que era el típico jugador caracolero y encarador. Quizá lo era, pero el Perro se deslechó como siempre, con muy poco, y ya veremos por qué. Si bien Luis Alonso Sandoval estaba apenas haciendo sus primeros pininos en primera, su calidad fue una de las cartas más fuertes para que éste lograra los objetivos. De entrada, su salida se dio casi por la puerta de atrás de Chivas, pues ya sabían de sus mañas, llegando en 2005 a los extintos Jaguares de Chiapas. En esos entonces, Sandoval fue llamado a la selección, completando un momento cumbre en su carrera. Llegar al Tri a 3 años de haber debutado no cualquiera, pero hay que decirlo sin miedo, en su trayectoria pasó algo muy inusual. Todos los medios de comunicación, absolutamente todos, hablaban maravillas de este jugador que cuando uno lo veía en la cancha no era realmente una panacea. Podemos decir que Luis Alonso Sandoval fue un experimento fallido para encumbrar jugadores. Recordemos que eso de ensalzar futbolistas no es de años. Apenas a inicios del milenio se empezó a dar, luego de que precisamente en 2005 México consiguiera un campeonato del mundo sub-17. Desde ahí podemos entender la magnitud que tomaron los medios de comunicación y la injerencia que tenían para colocar jugadores. Dos de los comunicadores más importantes de la época, David Medrano Félix y Paco González, nunca se cansaron de agrandarlo. Siempre hablaron bien de este jugador. Parecía que cada que hablaban bien, este nunca respondía. Aún así, Luis Alonso Sandoval siguió jugando al fútbol, pero ya desde Jaguares se le sabían sus desplantes, ya que durante esa época recibía una buena lana. Y muchas personas en Chiapas decían que este jugador se reventaba, pero no en la cancha, sino en los bares. En aquellos ayeres, muy poco se sabía de la vida personal de los jugadores, pero conforme fue avanzando el tiempo, la vida de estos personajes se volvió más pública y más polémica. Sandoval solo estuvo en Jaguares por un año, jugando 32 partidos, casi todos de titular, anotando 7 goles. De hecho, en ese club fue donde más rindió y donde más asistencias tuvo, con un total de 17. Luego de eso, pasaría a Veracruz por un año hasta 2007, donde tendría muchas broncas personales y de excesos con el etanol. Sus peripecias ya las contaremos en el punto siguiente. Con el Veracruz fue el equipo donde jugó más, con 42 apariciones anotando 2 goles, equipo donde la mayor parte del tiempo estuvo crudo. Luego, sorpresivamente regresaría a Guadalajara con los Tecos, donde de igual forma sería titular, 35 juegos y 3 goles. Ahí fue donde su debacle empezó, pues su rendimiento cayó hasta el abismo a pesar de que le tocaría jugar con más clubes. En 2009 pasó por Monterrey, donde se empachó de carne asada y de hectolitros de carta blanca. Aunque hizo una buena dupla con el Chupete Suazo, pero sus indisciplinas no le dieron para más. En ese mismo año pasó a Monarcas, donde sucedió exactamente lo mismo. Donde quiera que se parara, Luis Alonso era sinónimo de borracheras, mujeres y mucho etanol. Aún así, por alguna extraña razón, el América lo contrató por allá del 2010, resultando un auténtico parásito. En Cuapa solamente jugó 15 partidos, aún así los televisos lo defendían a morir. Esa parte nunca la entendimos, pues se sabía de muy buenas fuentes que muchas veces ni siquiera se presentaba a entrenar. Este jugador había llegado al equipo de sus sueños por la grandeza, el alto salario que percibía y los desenfrenos que cometía, pero su estancia sería tan efímera como sus éxitos. Aquí es donde viene el circo de este jugador. Su problema con el etanol ya se sabía desde que era bien chavo. El típico jugador que se refresca con una buena caguama cuando no hay lana y cuando se termina el juego. Varios de esos capítulos se replicaron en la trayectoria de este futbolista. Si usted se espanta con la esponja de caña llamado Crudit Peña, Sandoval le dice: quítate que ahí te voy. Los bares sí que se hacían millonarios con este elemento, amante de los buenos alcoholes y de la buena parranda nocturna en congales y centros nocturnos. Cuando este jugador militaba en Veracruz, se le conocieron varios capítulos en la zona de bares exclusiva del puerto. Uno de los más sonados fueron las farras que se ponía en el vanguardista bar La Bartola, en el puerto de Veracruz. Muchas broncas hubo, pues en ese entonces su compañero de pisto era Héctor Mancilla. Supuestamente el personal del inmueble, uno de los más concurridos y exclusivos del puerto, ambos jugadores llegaban pesados a pedir sus pomos. Muchas veces excedían 2 a 3. Y luego mandaban por sus escorts, pues la noche era corta y había que aprovechar.
Varias veces se repitió el hecho de manera de que el negro no llegaba a los entrenamientos por exceso de etanol en la sangre y tenía que quedarse en su depa a curársela. Lo mismo pasaba con Mancilla. De hecho, estos dos jugadores tenían muchas broncas con el técnico y con la directiva. Hay una leyenda urbana que justifica aquel 8-0 que le reventaron los Pumas al Tibu en CU, en aquel Apertura 2007 cuando Mohamed dirigía a los jarochos y el Tuca a los felinos. Pareciera que el Tuca ya se trae de puerquito al argentino. En ese partido se dice que Luis Alonso Sandoval se llevó un pomo a la maleta y previo al juego se echó unos buenos alcoholes disque para refrescarse. En ese juego Esteban Solari hizo hat-trick, Nacho Escoco hizo 2 y Barrera 2 goles. En el equipo de Veracruz casi todos estaban caminando en la cancha, pero Luis Alonso lució una cruda impresionante en la media. Cada que corría tiraba el bofe, simplemente ya no podía con su alma. Eso y muchas otras indisciplinas lo hicieron salir del equipo. Sandoval se chupaba las botellas como los becerros las ubres de las vacas. Otra aventura de este jugador se suscitó con el Atlas por allá del 2012, junto a Luis Bolaños, compinche y amigo de farra. Ambos, luego de perder un juego ante el Atlante en Cancún, decidieron irse de fiesta. Abandonaron la concentración y se quedaron en el puerto caribeño a disfrutar de las buenas cosas que tiene la vida. Ambos perdieron el vuelo de regreso. Luego de la acción, Luis Alonso Sandoval fue puesto transferible. Otro de los escándalos más fuertes que tuvo este jugador fue cuando se perdió toda la semana, o sea, toda la semana de concentración con el América. Cuando este jugaba con los azulcremas en 2010, el reporte vino luego de que el jugador no se presentó a entrenar un día antes del partido ante Rayados. La causa nadie la supo de forma oficial, pero algunos compañeros sabían que este estaba ahogado en fiesta y en etanol. De hecho, el Jagger Martínez era uno de los elementos que lo conocía muy bien y dijo que precisamente antes del juego ante Rayados no se le había visto por ningún lado. Luis Alonso fue separado del plantel y luego dado de baja. Una cosa hay que remarcar, desde que este jugador estaba en Tecos ya había mostrado mensajes de indisciplinas, las cuales terminaron prácticamente con su carrera. Cuando militaba en el equipo zapopano, el club se había hecho cargo de su bronca y había pagado una rehabilitación, pero se dice que este jugador muchas veces era renuente y se negaba a aceptar su problema etílico, típico de los borrachos mala copa. En Monarcas pasó exactamente lo mismo. Su rendimiento fue decayendo pues las fiestas nocturnas eran su mejor carta de presentación. Luis Alonso Sandoval tenía el tiempo contado, los miles de pesos gastados, las fiestas vividas. Su carrera estaba en completo abismo. Lo curioso, nunca dejó de tener chamba. La decadencia de este jugador llegó en 2013 luego de terminar su paso con Necaxa en el ascenso. Según Luis Alonso, fue una de las etapas que más odió, pues aparte de que no ganaba bien, lo tenían checadito. A la fecha, no se sabe bien a ciencia cierta si se recuperó de sus problemas de alcoholismo, aunque con voz solloza y ronca de tantos mojitos bien fríos, le pasaron factura. Luis Alonso terminó viviendo en su mundo. Ya en Estados Unidos se fue a jugar al fútbol amateur, ya sea en el fútbol 7 o en cancha normal. Rengo de una pierna trata de buscar las pelotas en el medio campo, viviendo de su ya tan oxidada fama. Según este ente, le va muy bien, ha disputado algunos torneos importantes en Chicago y ha viajado a diferentes partes de la Unión Americana para jugar. Actualmente vive de lo que le siguen dando sus piernas a sus ya casi 40 años de edad. Luis Alonso Sandoval fue un falso experimento mediático, un jugador que ahogó sus penas en alcohol cuando ya estaba acabado profesionalmente. Un jugador que quizá, con el talento que tenía, pudo haber llegado lejos, pero eligió el camino más sencillo, el de la diversión y el de los excesos y de extinguir todo el etanol del mundo para que no fuera un vicio para otros. Lo mejor es que este mismo futbolista lo acepta y no se arrepiente. Eso quiere decir que siempre estuvo consciente de que su carrera en algún momento se iría al caño. Ese fue Luis Alonso Sandoval, un jugador que vendieron mucho, que tenía calidad pero que simplemente nunca probó el éxito de verdad, pues a pesar de que le dieron decenas de oportunidades, siempre las desaprovechó por unas cuantas botellas. Pero dime, para ti, ¿fue Luis Alonso Sandoval uno de los mejores jugadores en la media cancha en su época? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.